doctora Norma Ramírez del Castillo, es abogada experta en Derecho Migratorio, y le agradecemos la amabilidad de aceptar esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Doctora Ramírez del Castillo, que saludarla, muy amable, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, gracias porque para que nos ayude a entender un poco lo que está sucediendo en Estados Unidos con las decisiones del gobierno de Donald Trump, ¿no?, que ha impuesto un conjunto de medidas en el tema migratorio, ¿no? Ha comenzado su mandato con una serie de decretos sobre inmigración que incluso han declarado una emergencia nacional en la zona frontera de los Estados Unidos. Y ayer ya hemos visto lo que ha ocurrido con Colombia, ¿no?, porque ya en un primer envío a través de 2 aviones militares de ciudadanos deportados colombianos a su país fueron rechazados por el presidente Petro. Inmediatamente el presidente Trump adoptó un conjunto de medidas, pero ya en las primeras horas de la madrugada el gobierno de Colombia, lo que dice Casa Blanca es que ha aceptado las condiciones que impone en estos momentos Estados Unidos, ¿no? Parece ser que la posición en este caso de Donald Trump es una posición que es irreductible y difiere mucho de las medidas que adoptaron en el primer gobierno. Así es. En realidad, a partir del primer día de su gobierno, lo que ha hecho es cumplir las promesas respecto a una migración que él considera ha sido casi invasivo del territorio de su país. Entonces, el primer día ha expedido una serie de medidas a través de las cuales considera que se viene ordenando la migración masiva hacia Estados Unidos. Nosotros hemos sido testigos a través de la televisión y de los medios de comunicación cómo migrantes de Centroamérica se desplazaron en gran número hacia las fronteras de México y transpusieron la frontera de Estados Unidos. Estados Unidos puso una serie de ayudas humanitarias y una serie de medidas a efecto de que este flujo migratorio sea identificado y que además este flujo migratorio reciba la ayuda humanitaria, porque consideró que los países de los cuales migraban estos ciudadanos eran ciudadanos que requerían de la protección del Estado de Biden. Explíquenos, esta ayuda humanitaria que impuso el gobierno de Joe Biden, sí, ahora ha sido ya totalmente desterrado por el gobierno de Trump. ¿Cuáles eran este conjunto de medidas de ayuda humanitaria por la cual permitió un gran número de flujo de migrantes a Estados Unidos? Una de ellas era el parol humanitario, que es un sistema de protección a los ciudadanos de 5 países, son Haití, Cuba, Venezuela, me parece Costa Rica. Y estos países tenían un sistema de protección humanitario porque no califican para una visa de asilo, para un estatus de asilado o para ingresar legalmente a los Estados Unidos. Este sistema de protección ha sido dejado de lado por el nuevo gobierno del señor Trump. Y también existía un sistema mediante el cual se otorga la protección a el sistema de protección para aquellos ciudadanos que están en una lista que las elabora la seguridad del Estado de Estados Unidos, donde hay casi 15 países considerados para este tipo de protección. También este CBP-1 se llama. Entonces, este sistema también, a partir del día de hoy, ha sido dejado de lado, lo van a observar durante 90 días. Y bueno, lo que ha hecho Biden en sus primeras acciones de gobierno ha sido, en primer lugar, creo que es una de las medidas más importantes para su gobierno, es considerar que aquellos niños que nacen en territorio de Estados Unidos y que no son hijos de ciudadanos americanos o de ciudadanos
extranjeros residentes permanentes no van a adquirir la nacionalidad de Estados Unidos a raíz de que no son considerados nacionales, y esto en colisión con la constitución política que sí Ese tema es muy ¿no? importante, esta decisión del gobierno de Donald Trump. Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, ¿no? Sí. ¿Ya? Y que usted dice colisiona con la constitución de los Estados Unidos. Pero esto era, si se quiere, una carta de protección para muchos migrantes. Claro, el asunto es que muchos migrantes, por ejemplo, una ciudadana peruana que está gestando en sus últimos meses, ingresa a Estados Unidos con una visa de turismo, y el niño que nazca ya en Estados Unidos, en territorio americano, adquiría la nacionalidad peruana, la nacionalidad americana. Pero a partir de esta disposición, de esta orden firmada por el presidente de la República, presidente de Estados Unidos, ya no tendría la nacionalidad. Pero la Constitución de Estados Unidos, que es una constitución que no ha sido modificada durante más de 250 años, establece que todo ciudadano, todo menor que nace en territorio, es ciudadano americano. Ya. Entonces, y está sujeto a las leyes americanas, dice así, ¿no? ¿Y esto qué le permitía cuando podían tener este derecho de nacimiento y ciudadanía? ¿Que también los padres se podían acoger temporalmente a esas medidas? Claro, con los padres pueden adquirir la residencia a raíz de la nacionalidad del hijo, ¿no? Del hijo. Ahora, ¿qué pasa, doctora Ramírez, con aquellos ciudadanos que han llegado a los Estados Unidos, no tienen la condición de residente, pero que siguen laborando en este momento? Laboran, tienen un permiso que ellos le dan, no me acuerdo cuál es el nombre específico, que puedan laborar. ¿Cuál es la situación ahora con las medidas que adopta Trump? Los ciudadanos que hay medidas de expulsión, ¿no? Que ha dispuesto el gobierno de Trump. Estas medidas de expulsión de los ciudadanos que ingresaron a territorio americano hace 2 años. Esos van a ser sujetos de expulsión. La legislación anterior decía si se le encontraba dentro de un área, ¿no? que es prácticamente la frontera. Ahora, donde se encuentren, si tienen un ingreso menor a 12 años, van a ser sujetos a una expulsión rápida. ¿Qué quiere decir? Que no van a pasar por un juez de inmigración para que considere su caso. Aún no cometan acciones ilegales. Así es. Aún no cometan acciones ilegales. Otra de las deportaciones es para aquellos ciudadanos que son considerados dentro del grupo de terrorismo extranjero. Y dentro de este grupo se ha considerado a la organización criminal internacional, el Tren de Aragua, a los maras M13, a los maras salvatruchas. Estas 2 organizaciones son consideradas ahora y seguramente hay un proceso que tiene que llevarse a cabo en el Departamento de Seguridad para incluirlas dentro de 75 organizaciones terroristas internacionales para Estados Unidos, entre las cuales también se encuentra nuestra organización terrorista en Perú, la MRTA, Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Son 75 organizaciones, claro. Y se está incluyendo ahora a los maras salvatruchas y al Tren de Aragua. Claro. Ahora, le voy a poner unos ejemplos ya de casuística. Hay quienes acceden a la visa, pero la visa temporal que dan por ingreso 3, 4, 5 meses. Claro. Entonces hay muchos connacionales y muchos ciudadanos de otros países, tanto de la región latinoamericana como otros países del mundo, que ingresan a Estados Unidos aprovechando una visa de turismo, ¿no? Turismo temporal, que les permite laborar en Estados Unidos. Muchos lo hacen así, van, trabajan un tiempo y retornan. No le permite laborar, pero ellos trabajan ahí está, ahora, ilegalmente. Ahora, ¿cómo es que queda esa situación?
El tema es que estas personas, si han ingresado antes de los 2 años, estas personas van a ser deportadas. Son sujetos de deportación. Pero si ingresaron antes, después, en un término mayor de 2 años, ellos pueden demostrar que están más de 2 años en Estados Unidos a través de los documentos, no sé, de la seguridad social, de las licencias de conducir, los recibos de luz, etcétera, y demostrar que están más de 2 años y en consecuencia ellos no van a ser sujetos de deportación. Ahora, el otro tema es que se está prohibiendo el reasentamiento de refugiados. Muchos entraban a los Estados Unidos en condición de refugiados. Claro. Casos venezolanos, algunos casos de peruanos, algunos casos Igualmente, el tema de los refugiados ha sido suspendido para analizarlo en un plazo de 90 días, en razón, dice, a falta de recursos económicos de Estados Unidos. Ahora, visto estos antecedentes, visto estas medidas de las que está adoptando el gobierno de Trump, vamos a asistir a una devolución de ciudadanos, miles y miles en distintos países. Así es. Por lo que hemos visto ayer en Colombia, en realidad, son 2 aviones militares. Lo que deberíamos esperar, porque en el transcurso de la historia y de los diferentes gobiernos de Estados Unidos, al inicio de gobierno siempre se dan medidas, ¿no?, que de alguna manera ponen al vilo a quienes se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos. Yo creo que no debería de asustar a estos migrantes, ¿no? Porque si bien es cierto, hace unas horas se ha dispuesto de que la policía de migración ingresará a los lugares como por ejemplo las iglesias, los colegios, los hospitales. Y ya no permite zonas de refugio ahí. Sí, a ubicar a los ilegales. No se refiere a cualquier persona, se refiere a aquellos que han cometido delito y se resguardecen en estos lugares, ¿no? Y donde antes no podía ingresar la policía de migraciones, a partir de ahora sí podrá ingresar. Ahora, yo comenzaba justamente con un preámbulo sobre lo que significó el primer gobierno de Donald Trump, donde también uno de sus anuncios fue el tema migratorio, pero que no se cumplió justamente por el marco legal que tiene Estados Unidos. Pero ahora, Donald Trump se ha cuidado bastante, uno porque ya cuenta con el apoyo mayor del Partido Republicano, pero ya hay un candado legal que ha impuesto. Incluso la propia cadena CNN dice que en esta oportunidad Trump se está cuidando para que no se puedan acoger los migrantes a buscarles salidas legales. Claro. Entonces, ¿esto qué significa? Que no va a dar marcha atrás. El tema del discurso de Trump es claro, ¿no? Él dice de que considera que hay una migración invasiva. Y es que antes los tribunales le impugnaron muchos, en su gobierno anterior los tribunales impugnaron muchas decisiones que tenía él. Era una migración, es una migración y que él considera invasión del territorio americano. Entonces, durante este proceso de su campaña y ahora antes de tomar el gobierno, él pienso yo que ha cuidado mucho las medidas a efecto de que lo que él disponga sea realmente cumplido. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad que nacen en Estados Unidos, hijos de ciudadanos ilegales o de ciudadanos que no son residentes permanentes, claro. En ese caso necesariamente va a tener que pasar por el proceso de modificación de la Constitución americana, que seguramente va a tomar su tiempo, ¿no? Pero se dice que él tiene mayoría en el Congreso y por lo tanto podría ser aprobado. Ahora, ¿tiene usted alguna idea cuántos ciudadanos peruanos hay en Estados Unidos? Sí, nosotros tenemos aproximadamente 3.600.000, 700.000 con los últimos años de migración fuera del país, peruanos que han migrado fuera del país.
A Estados Unidos se dice que es más o menos un 20%, que vendría a ser como más de 600.000. 600.000. Estos 600.000 peruanos han migrado en los últimos años, y hay algunos que ya incluso tienen residencia y tienen la protección de algunos sistemas de protección de Estados Unidos. Si bien es cierto, seguramente tendremos algunas expulsiones respecto deportaciones respecto a ciudadanos peruanos. Aquí el gobierno peruano, a través de la Cancillería, tiene que activar todo el sistema de protección para los connacionales, porque es su obligación. A efecto de que no solo tengan la asistencia legal, sino que además dentro de su proceso se respeten sus derechos humanos, y además se respete su condición de peruano, ¿no? Y pienso yo que este sistema de protección tiene que ser a través de los consulados. Cada uno de los consulados debe activar el sistema de protección de tal suerte que los ciudadanos peruanos que se vean dentro de un proceso de deportación puedan comunicarse con ellos y reciban la ayuda y la asesoría, ¿no? Y que su transporte además también sea en condiciones en las mejores condiciones, porque yo he trabajado muchos años en el aeropuerto y he visto cómo en casos de deportación los ciudadanos peruanos que llegaban de Estados Unidos llegaban en condiciones muy deplorables, a veces llegaban sin documentos y en muchos casos con una bolsita de plástico en la mano. Entonces, pienso yo que esta es responsabilidad de la Cancillería, que tiene que activar el sistema de protección de los ciudadanos peruanos migrantes. Ahora, el tema migratorio, que usted lo conoce muy bien, tiene dos aristas, uno que es el marco legal y otro es el marco social. Así es. Lo miramos por marco legal, estamos viendo que Trump es irreductible en esa medida. Pero en el marco social, hoy quienes estudian el tema migratorio y quienes ven la realidad de Estados Unidos dicen que Estados Unidos requiere de sector de migrantes por las actividades productivas, para sus cuestiones laborales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas leyes tienen que cumplirse en función también de un lado social. Sí, como decía hace un momento, ¿no? Pienso que los objetivos para deportación, en primer lugar, son los ciudadanos extranjeros considerados como integrantes de organizaciones internacionales, transnacionales de delitos que ahora están siendo consideradas como organizaciones extranjeras de terrorismo. ¿Ya? Esa es una. La otra es los delincuentes comunes, ¿no? Aquellos que infringen las disposiciones legales de Estados Unidos y se dice que van a ser ya sea delitos menores, van a ser materia de deportación, y aquellos ciudadanos que ya tienen una deportación, una orden de deportación final, ya sea porque no asistieron a su cita ante los tribunales, o que un tribunal ya haya ordenado su deportación. Luego de esto va a ser las deportaciones de aquellos ciudadanos ciudadanos extranjeros que realmente no tienen los 2 años dentro de Estados Unidos. Yo le preguntaba hace unos instantes, doctora Ramírez, por el tema de quienes se cogen al ingreso de Estados Unidos con la visa de turismo. Viajan 2 meses, le pueden dar, de acuerdo como lo otorga el gobierno de Estados Unidos, 2 meses, 3 meses de permanencia. Pero muchos de ellos en esos 2 o 3 meses de permanencia laboran. Claro. Entonces, ¿va a ser fácil ahora para poder acceder a un trabajo allá, como lo hacen muchos? Yo creo que no. Yo creo que muchos ciudadanos que quizá tuvieron la idea de viajar en esa condición, de ir por 2 meses, porque la visa es generalmente por 6 meses. 6 meses, ¿no? Claro. Entonces van por 6 meses y regresan, van por 6 meses regresan antes y regresan. para tener validez a la siguiente ingreso. Pero yo pienso que en este momento, hasta no ver cómo se desenvuelva realmente la política migratoria de los Estados Unidos, yo recomendaría que... Ahora, la política migratoria de Estados Unidos
de acuerdo a Trump, es para todos los estados o hay algunos estados que le dan mayores facilidades a los Claro, migrantes? hay estados que se llaman los estados santuario, ¿no? ¿Ya? Que no, en los que se protege a los migrantes, ¿no? Que no recuerdo cuántos son, pero se dicen, ¿no? Los estados santuario, en donde los migrantes tienen trabajo, protección y los sistemas de gobierno no se comunican con la policía de migración. Ahora, usted con la experiencia que tiene en el tema migratorio, ¿será fácil hacia adelante conseguir una visa en los Estados Unidos? Sea un país de América Latina, otro país del mundo. Yo creo que el Perú a nivel internacional está calificado como un país de una migración productiva, Ya. porque el peruano a nivel internacional está considerado como un buen migrante. Al inicio de la migración en los años 90 hubo problemas porque migraron algunas bandas delincuenciales y se estigmatizó a los peruanos, pero ahora a nivel internacional el peruano está considerado como uno de los migrantes productivos. Es así que, por ejemplo, que Inglaterra ha abierto el ingreso como turista sin necesidad de una visa, ¿no? Ese es un buen síntoma. Y vemos también que Estados Unidos está denegando muy pocas visas de turismo para los peruanos. Yo le pregunto por una razón, porque el próximo año hay un mundial de fútbol en Estados Unidos, entonces las visas de turistas van a ser muy solicitadas. Claro. Entonces yo pienso que Perú está calificado a nivel internacional y también como Estados Unidos como un buen migrante, que no ha traído problemas al menos, ¿no? Porque muchos ciudadanos peruanos que han migrado a Estados Unidos no solo son buenos trabajadores, sino son grandes empresarios. Ahora, ¿es fácil la regularización migratoria de los ciudadanos, sea peruanos, de esta parte de la región latinoamericana, otros, digamos, regularizar su situación allá? ¿O es complicado? No, es complicado, hay mucho. Imagínese que un llamado de familia, por ejemplo, que está permitido, que un hermano solicite la visa de residente para su hermano, demora 15 años. Entonces es muy difícil, ¿no?, obtener o regularizar la situación migratoria allá. ¿Y cómo hacen los ciudadanos que sin tener la condición de residentes pueden laborar? Laboran lamentablemente, como diríamos en el argot criollo, en negro, ¿no? ¿Le sacan la vuelta? Claro, laboran sin la protección como trabajadores. Pero en Estados Unidos hay permisos para laborar. Ahí no hay problema, le llaman, claro. Pero laboran en situaciones muy por debajo de un ciudadano migrante laboral. O sea, se le paga la mitad. Y esto también, quizá hacia adelante, con la experiencia que usted tiene, ¿no será también para imponer sanciones a aquellas empresas que acogen a migrantes que no tienen una condición regular? No sabría decirle, sinceramente. El gobierno de Trump dura 4 años y en su anterior gobierno no le alcanzó el tiempo para implementar todas las medidas. Claro, pero decíamos que en el gobierno anterior, o sea, los tribunales muchas veces no le dieron la razón al gobierno de Trump. Pero ahora también, por ejemplo, a unos cuantos días de la medida respecto a la ciudadanía de derecho de nacimiento, ese es lo más controversial. Hay 22 demandas ya, hay 22 demandas interpuestas por organizaciones defensoras de migrantes. Y ahí hay millones de casos en Estados Unidos, ¿no? Lo que debería de preocuparnos un poco es con las deportaciones, ¿no? Las deportaciones, sobre todo de estas organizaciones de crimen internacional,
que han sido ubicadas por el Departamento de Seguridad en 16 estados. Claro. Los tienen ubicados. Entonces, estas bandas internacionales de crimen internacional van a migrar hacia Sudamérica. Entonces pueden retornar ya sea a Perú, a Colombia, a Brasil, a Ecuador. Entonces nuestro país tiene que ponerse en alerta, tiene que cuidar nuestras fronteras, porque la frontera de nuestro país no la cuida Migraciones. Migraciones ejerce el control migratorio en los puestos de control migratorio legalmente establecidos, pero el cuidado de la frontera está a cargo de la Policía Nacional. Y una de las fronteras más vulnerables es la frontera de Tumbes, ¿no? Entonces, yo pienso que tanto Migraciones como la Policía Nacional deberían activar un sistema de control dentro del territorio nacional y antes del ingreso al país. Ahora, nos vamos a encontrar con otra realidad, ¿no? Una, que probablemente aquellos que no han podido regularizar su situación en el país donde se encuentran, en este caso Estados Unidos, que claro, trabajan de manera honrada, que han viajado con mira de un horizonte mejor. Claro. Pero nos encontramos con otra realidad. Muchas personas que están requisitoriadas, que han llegado a los Estados Unidos formando redes criminales, todas esas cosas. Entonces, claro. Y lo que hemos visto en las últimas horas es que el gobierno de Trump los deporta en menos de 24 horas. Así es. ¿Estamos preparados para recibir estos acá? A nuestros connacionales. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Sí? La ley de migraciones establece la forma y el modo como se debe controlar a un ciudadano deportado. Yeah. Y establece que hay que identificarlo, tiene que ser con su documento de identidad, y en caso, por ejemplo, que no traiga un documento de identidad porque migró con un documento a lo mejor que no es el suyo, yeah. Para eso está la Policía Nacional que lo identifica a través del sistema de RENIEC, ¿no? Bien, yo le agradezco por esa pormenorizada información que nos ha dado, doctora, y la situación bastante difícil, ¿no? Sí, pues realmente eso es una situación complicada, pero que tampoco debe poner en una alerta de desesperación a los ciudadanos peruanos que se encuentran en territorio americano. Esperemos que estas medidas sean más de protección y de un tema de seguridad del territorio americano de parte de Trump, y esté dirigida a las bandas y organizaciones internacionales que ahora son consideradas organizaciones extranjeras terroristas, ¿no? Entonces, que esté dirigida y que, bueno, el ciudadano peruano que labora ya y que ha ido en búsqueda de una mejor situación para él y su familia, pues pueda de alguna manera recibir la protección de los Estados Unidos. El caso de México también es un tema bien delicado, ¿no? Claro, en el caso de México ya hemos visto ayer que un avión que llevaba inmigrantes, que devolvía inmigrantes a México porque se entiende que ingresaron por ahí, ha sido rechazado, ¿no? Y la presidenta ha señalado de que las leyes de Estados Unidos son para el territorio americano y no para su país. Y ahí tenemos un primer problema. Y otro tema que también ha suspendido, porque Estados Unidos tenía una plataforma que ellos le llamaban CBP, ¿no? CBP One, ¿no? Que es una plataforma de cita para migrantes y no para asilo, era para migrantes. Todo eso lo ha suspendido. El CBP One ha sido suspendido y la página ya no existe. De tal suerte que incluso aquellos que tenían cita han quedado realmente en el limbo, ¿no? Entonces... una situación bastante complicada. Sí. Yo le agradezco, doctora Norma Ramírez del Castillo, es abogada experta en Derecho Migratorio, por acompañarnos y sobre todo por darnos luces este tema que recién en los primeros días de aplicación ya empieza a tener, digamos, una trascendencia internacional. Hemos visto lo que ocurre con Colombia, con Brasil, con México y seguramente con otros países. Le agradezco la gentileza. Muchas gracias. Muy amable.